Buenos días, bienvenidos a la clase de Física 3. Vamos a iniciar esta reunión haciendo un ejercicio sobre la teoría última que vimos en la clase anterior. Aquí tenemos en la pizarra, dice que determinemos la corriente eléctrica que circula a través de un circuito de la figura. Aquí tenemos el circuito, tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, tenemos una resistencia de 2 ohmios y otra de 3 ohmios, ¿verdad? Y aquí pues hemos puesto la dirección de la corriente. Como ustedes saben, la corriente sale del terminal positivo y entra al terminal negativo, ¿verdad? Entonces nos preguntan cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través del circuito. Bien, entonces vamos a utilizar las herramientas que ya conocemos. Las herramientas que conocemos son la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, ¿verdad? En este caso, pues, es necesario aplicar la segunda regla de Kirchhoff, ¿verdad? La ley de Ohm la podemos aplicar nada más cuando tenemos el voltaje en el elemento y conocemos la resistencia, ¿verdad? Podemos aplicar la ley de Ohm, pero en este caso no es posible. Entonces, aplicando la segunda regla de Kirchhoff. Entonces vamos a recordar los pasos a seguir para aplicar la segunda regla de Kirchhoff. ¿Recuerdan cuál es el primer paso a seguir? El primer paso a seguir es indicar el sentido de la corriente eléctrica a través del circuito, ¿verdad? En este caso pues ya está indicado acá. Después dice que debemos de indicar las diferencias de potencial en cada uno de los elementos, o sea, qué punto tiene mayor potencial que otro en cada elemento, ¿verdad? Y después el recorrido que vamos a hacer en la trayectoria. Bien, entonces, ya conociendo que la dirección de la corriente es esta, vamos a colocar entonces los puntos de mayor potencial en cada uno de los elementos, el de mayor y menor potencial. El de la fuente, recuerdan ustedes, este nos da positivo y este negativo. Ahora, para la resistencia, recordemos que en una resistencia la corriente circula de mayor a menor potencial, ¿verdad? Siempre de mayor a menor potencial. Y en este caso sería de mayor a menor potencial. Bien, ahí está. Ya tenemos, ¿verdad? La polaridad se puede decir, ¿verdad? En cada uno de los elementos. Entonces aplicamos la segunda regla de Kirchhoff. El tercer paso que nos recomienda es indicar un punto donde vamos a iniciar el recorrido de la malla. Entonces vamos a iniciar en este punto y vamos a recorrer la malla en la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces decimos, iniciando en A, iniciando en el punto A, ¿verdad? Y el sentido de la corriente. Bien, entonces decimos que vamos a iniciar en A y el sentido va a ser de la corriente. Entonces ya sabemos que la corriente tiene esta dirección, ¿verdad? Este sentido. Entonces vamos a iniciar en A. Bien, entonces tenemos acá el cambio de potencial en la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál sería entonces la expresión? Observen acá, tenemos el valor de resistencia, ¿verdad? Aquí sería más o menos. Vamos de mayor potencial a menor potencial. ¿Qué signo debe llevar ese cambio de potencial? Más o menos. Decíamos que vamos de mayor potencial a menor potencial, por lo tanto hay una caída. Y las caídas tenemos que hacer signo negativo. Sería menos la corriente por la resistencia. Y por R,
que esto sería, según la ley de Ohm, sería la diferencia potencial en la resistencia de los ohmios. Luego tenemos acá también de mayor potencial a menor potencial, hay otra caída. Menos y por 3. Caída, ¿verdad? Signo menos. Luego tenemos acá, en la fuente, vamos de menos a más. Esta sería una subida. Por lo tanto, aquí va a ser más a 5 voltios. Aquí las unidades no las estoy poniendo, ¿verdad? Solo pongo los números. Pero recuerden que debe estar la resistencia en ohmios, el voltaje en voltios, para que el resultado sea amperios. ¿Ya? Y esto igualado a 0. Bien, entonces, agrupamos. ¿Qué nos queda? Nos queda así, ¿verdad? De acá despejamos la corriente y nos da que la corriente es de 1 amperio, ¿verdad? 2 más 3, 5, entre 5, 1, ¿verdad? Bien, este es el procedimiento a seguir para aplicar la segunda regla de Kirchhoff a una malla. En este caso, el circuito es de una malla nada más. Más adelante vamos a ver circuitos de mallas múltiples, o sea, circuitos que tienen más de 2 mallas. 2 mallas o más. Bien. Aquí en este caso, pues, estamos hablando de una fuente que tiene una FEM de 2 voltios, pero no tiene resistencia interna, o sea que esta es una fuente ideal. Ahora vamos a ver las fuentes reales, o sea, las fuentes reales son aquellas fuentes que tienen, además de tener la FEM, una resistencia interna. Bien, decía pues que toda fuente, ¿verdad? Toda fuente tiene una resistencia interna. Ahora, ¿por qué esta resistencia interna? Esta resistencia interna es debido a los elementos que tiene la fuente, la parte del circuito, ¿verdad? Interno, ¿verdad? Y ellos, pues, tienen un valor R de resistencia interna, debido a sus elementos, ¿verdad? Este es producto de los conductores y elementos debido a conductores y elementos que la constituyen. O sea, la fuente está constituida por varios elementos y conductores en su interior. O sea, en la caja, ¿verdad? Que ustedes observan en el laboratorio, pues allí internamente hay conductores y elementos. Algunos elementos son capacitores, resistores, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ello, pues, forma una resistencia interna, que dice que es intrínseca, o sea, que es propia de ella, ¿verdad? Es de ella. ¿Ya?
De tal manera que una fuente real Una fuente real tiene una resistencia interna y además su fe. ¿Ya? Tenemos la fe y la resistencia interna. Esta sería la fuente. De tal manera que aquí tenemos el positivo de la fuente y el negativo de la fuente. O sea, los terminales de la fuente están acá. ¿Ah? Que es lo que ustedes conectan al circuito. ¿Ya? Esos puntos. Esos puntos tienen una diferencia potencial, ¿verdad? En ellos. ¿Verdad? Y aquí tenemos la resistencia, que sería R, ¿verdad? La que sería la carga de la fuente. Vamos a mover un poco esta cámara. Vamos a retroceder un poco para que se vea toda la pizarra, ¿verdad? Bueno, entonces decía, ¿verdad? Que toda fuente real tiene una fe y una resistencia interna. Aquí tenemos el terminal positivo y el negativo de la fuente, que sería esta parte punteada. Y aquí tenemos la carga que está alimentando esta fuente. Esa es la R mayúscula, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo determinar la corriente que circula a través de esa fuente? Aplicamos, ¿verdad? Aplicamos de nuevo la segunda regla de Kirchhoff, ¿verdad? La corriente circula en esta dirección, por lo tanto aquí tiene más, menos, ¿verdad? Aquí tiene menos, más en la fuente, ¿verdad? Y en la resistencia, la corriente siempre entra por terminal positivo y sale por terminal negativo. Siempre va a haber potencial amplio. Bien, aquí puede dar lugar a una confusión, ¿verdad? Más para la fuente y más para la resistencia interna, ¿verdad? Ponemos la polaridad de ella. Bien, entonces decimos, iniciando en A, y el sentido, ¿verdad? Tenemos y por R. Más, menos. Iniciamos en A, en el sentido de la corriente. Vamos de más a menos, caída. Luego estamos acá, en la fuente. Estamos de menos a más, subida. Más E. Llegamos a este punto, estamos en la resistencia interna. Vamos de más a menos. Recuerden que la corriente entra por terminal de mayor potencial y sale de
un trinidad de menor potencial, ¿verdad? Sería caída menos. Y esto es igual a 0. Llegamos de nuevo al punto A. Repito, vamos del punto A, siguiendo la dirección del corriente. Más a menos, caída, menos, I por R. Luego tenemos acá, en la fuente, de menos a más, subida, más E. Luego, en la resistencia interna, de más a menos, caída, menos, I por R. Y es igual a 0. Y ahí tenemos la expresión de la corriente eléctrica que circula a través del circuito. Vean ustedes el efecto que tiene la resistencia interna en la corriente. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica cuando consideramos la resistencia interna? Vean ustedes, la corriente es menor. Estamos diciendo que la corriente, efectivamente, en una fuente real, la corriente es menor que la corriente que circularía si consideramos una fuente sin resistencia interna. Si hacemos esto 0, ¿verdad? La corriente sería mayor. Bien, ahí podemos observar el efecto sobre la corriente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría con la diferencia de potencial en los terminales de la fuente? O sea, B sub A menos B sub B, que va a ser igual. Bien, B sub A menos B sub B es la diferencia potencial, ¿verdad? Entre A y B, que sería igual a esta. Y eso va a ser igual a de la ley de Ohm, ¿verdad? Estos puntos están unidos por un conductor. Por lo tanto, la diferencia potencial acá va a ser igual a la diferencia potencial acá. Ahí por él. Pero eso acá es igual. Si analizamos acá, ¿verdad? Vamos de este punto a este punto. Esto ustedes lo pueden comprobar. Va a ser igual también a E menos I por E. Ahora, repito, ¿verdad? Recuerden que aquí teníamos, si vamos de este punto hacia este punto, tendríamos B sub A. B sub A, aquí teníamos subida más I por R menos E igual a B sub B. Entonces de acá tenemos que B sub A menos B sub B igual a E menos I por R. Eso es lo que tengo acá, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué podemos obtener de acá? La expresión de la resistencia interna. ¿Qué va a ser igual? Pasamos este término por acá y este hacia allá, ¿verdad? Perdón. Y por R. ¿Verdad? Pasamos este hacia allá, E menos I por R. Y este hacia acá nos queda entre I. Esta sería la expresión para determinar la resistencia interna de una fuente ideal. Y esta sería la expresión para determinar la corriente que suministra una fuente cuando está conectada a un circuito. Entonces, para conocer la resistencia interna de una fuente, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de la fuente. Necesitamos la corriente que circula y necesitamos la carga, ¿verdad? O sea, el R, la carga. De esa manera nosotros podemos encontrar, utilizando esta ecuación, la resistencia interna de esa fuente. Esto lo podemos hacer con un voltímetro, con un amperímetro, ¿verdad? Con un ohmímetro. Podemos medir esos valores, teniendo el circuito ya construido y con energía. Ahora,
Es importante lo siguiente. Recuerden, ¿qué es E? E es la fuente de la fuente. O sea que sería la diferencia potencial en la fuente cuando esta está encendida, pero no está conectada al circuito. Ese sería el valor de la fuente. Es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. En los terminales de la fuente cuando la fuente está encendida y no está conectada. Y la diferencia potencial en los terminales de la fuente cuando la fuente está encendida y no está conectada al circuito. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la encendemos la fuente y ya desconectamos del circuito, ¿verdad? Y medimos la diferencia potencial. Ese voltaje que medimos es el valor de la fuente. Ahora, ¿qué es voltaje A menos voltaje de B? ¿Qué es voltaje de A menos voltaje de B? Voltaje de A menos voltaje de B es la diferencia de potencial en los terminales de la fuente cuando el circuito está energizado. Bueno, cuando el circuito está energizado, o sea, estamos diciendo cuando tenemos el circuito de esta manera y está con energía. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de potencial es la que ustedes medían en los terminales de la fuente. Cuando tenemos la fuente con energía y está en el circuito, ¿verdad? Eso sería la diferencia de potencial en los terminales de la fuente. Bien, pero vean ustedes en esta ecuación, ¿verdad? Que esa diferencia de potencial es igual a la fe menos la corriente por la resistencia interna. O sea que hay una caída acá en la resistencia interna. Por eso disminuye el valor de diferencia potencial en los terminales de la fuente cuando está conectado a un circuito y está energizado, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan claro todo esto. Cómo encontrar la corriente que circula, cómo determinar la resistencia interna de una fuente, ¿verdad? Y poder detectar estos cambios, ¿verdad? Entre la diferencia de potencial de la fuente energizada en un circuito y la diferencia de potencial en una fuente cuando está fuera del circuito y encendida, ¿verdad? Bien, preguntas. Bien, entonces estamos hablando de diferencia potencial.
Ahora la pregunta es, ¿cómo determinar la diferencia de potencial entre dos puntos, cualquiera, ¿verdad? En un circuito. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien, entonces dice que para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito, se parte de uno de los puntos, se recorre el circuito hasta llegar al otro punto y se efectúa la suma algebraica de los cambios de potencial que se observan en el recorrido de un punto al otro. Bien, se inicia en un punto, se recorre el circuito hacia el otro punto y se suman los cambios de potencial que se encuentran en el recorrido, ¿verdad? A ir de un punto a otro. ¿Qué estamos diciendo?
Tenemos el siguiente circuito. Bien, tenemos este circuito. La FEN, en este caso, una FEN ideal, una resistencia L1, una resistencia L2 y la corriente que circula en el circuito. Y aquí tenemos el punto A y el punto B. Y queremos la energía potencial de A y B. Menos A, B sub A, menos B sub B. Bien, entonces, siguiendo lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? En la información teórica. Partimos de un punto, recorremos el circuito hacia otro punto, ¿verdad? Y sumamos los cambios de potencial. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Acá, partimos del punto A. ¿Qué potencial tenemos en el punto A? P sub A. Vamos hacia acá. Aquí tenemos más, menos. Menos. Y vamos de una caída, ¿verdad? Menos I por R1. Y llegamos al punto B. Bien, quiere decir que B sub A menos B sub B va a ser igual a I por R1. Y la corriente que circula en el circuito, ¿cómo la determinamos? Yo voy a escribir acá la expresión. Recuerden que esto lo hacemos aplicando, ¿verdad? La segunda regla de Pareto. Bueno, ya no va a escribir todo, ¿verdad? Vamos a iniciar en el punto A. Menos más, menos más. Entonces aquí va a ser igual. Aquí está, ¿verdad? Y va a ser igual a E dividido entre R1 más R2, que sería la resistencia total del circuito acá, ¿verdad? Aplicando la ley de Ohm podemos ver eso, ¿verdad? E entre R1 más R2. Bien, ahora, si sustituimos la corriente acá, ¿verdad? Empezamos esto acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que B sub A menos B sub B va a ser igual a I, pero I es E R1 más R2 multiplicado por R1. Tenemos, ¿verdad? Y E sobre R1 más R2 multiplicado por R1. ¿Ya? Ahí tenemos la energía potencial. Ahora, pregunto, ¿cómo sería ese resultado si nosotros recorremos el circuito? En lugar de ir de este punto a este, nos vamos recorriendo esta trayectoria. En lugar de usar esta trayectoria, recorremos esta trayectoria. ¿Cómo sería el resultado con respecto a este? Jóvenes, ¿cómo esperamos que sea el resultado si vamos por esta trayectoria? Pregunto. Negativo. ¿Sería diferente? Siempre vamos de A, B sub A menos B sub B. En
lugar de ir hacia acá, nos vamos por esta trayectoria. ¿Qué decía la teoría en cuanto a la diferencia de potenciales entre dos puntos? Decía que la diferencia entre los puntos no dependía de la trayectoria seguida al ir de un punto a otro, sino que dependía de los puntos finales e iniciales. ¿Recuerdan? Cuando vemos diferencia potencial, ¿verdad? Entonces, eso aplica aquí también. Quiere decir que el resultado al ir por esta trayectoria debe ser el mismo que si seguimos esta trayectoria. Y si no, pues, comprobémoslo, ¿verdad? Si seguimos esta trayectoria de A hacia B, ¿cómo sería la expresión? Esta sería la trayectoria. Vamos a comprobar. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Menos, ¿verdad? Vamos por esta trayectoria. Sería B sub A menos E. Pero acá, ¿qué nos queda? ¿Más o menos? Más. Más. Igual a B sub B. B sub A menos E más IR2 igual a B sub B. Bien, por lo tanto, ¿qué nos resulta? De acá, ¿verdad? B sub A menos B sub B va a ser igual a E menos IR2. ¿Pero qué es I? Ya decíamos que I es esto, ¿verdad? Quiere decir que B sub A menos B sub B va a ser igual a E menos I, que sería E R1 más R2 por R2. Y esto va a ser igual que lo pongamos así, ¿verdad? 1 menos R2 R1 más R2. ¿Ya? Doctorando, ¿eh? Ahora que vemos esto. R1 más R2 menos R2 entre R1 más R2. Observen, se elimina. ¿Qué nos queda? Nos queda esta expresión. Lo que decíamos, ¿verdad? Que la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito no depende de la trayectoria que recorremos al ir de un punto a otro, sino que depende nada más de esos puntos. No depende de la trayectoria. Aquí lo estamos comprobando. Por esta trayectoria nos dio este resultado, ¿verdad? Este resultado. Por esta otra trayectoria nos dio este resultado, ¿verdad? Y es igual. Estamos comprobando lo que la teoría nos dice. Ahora pregunto, ¿cuál sería el resultado B sub B menos B sub A? O sea, sería el voltaje en B menos el voltaje en A. ¿Cuál sería el resultado? El mismo con signo contrario. Correcto. Sería menos E por R1, R1 más R2. Es el mismo resultado, nada más que el signo negativo. ¿Eh? Lo pueden comprobar ustedes, pueden comprobar haciéndolo, ¿verdad? Compruébenlo, no se queden con la duda. Bien, preguntas. Entonces ya vimos cómo encontrar la corriente en un circuito de una malla. Vimos cómo encontrar la diferencia potencial entre dos puntos en un circuito. Y ahora pues viene la parte de un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Sobre esta teoría que ya vimos. Nada más que lo vamos a hacer con circuitos
que tienen fuentes reales. O sea, estamos diciendo circuitos que tienen, además de la FEN, tienen una resistencia interna. Cualquier pregunta, háganla, jóvenes. No tengan dudas, háganlas. No se queden con ellas. Bien, ahí tenemos el circuito. Como ustedes observan, aquí tenemos dos fuentes. Aquí tenemos una fuente, miren. Esta es una fuente real. Una fuente real. Observen acá. Esta es la fuente, ¿verdad? Y esta sería la otra fuente. Tenemos dos fuentes, pero observen ustedes, estas fuentes están en oposición. ¿Por qué? Porque vean ustedes, el terminal positivo de una está conectado al terminal positivo de la otra, de la FEN. Están en oposición ahí. Aquí tienen más y más. ¿Verdad? Entonces decimos que están conectadas en oposición. Bien, nos dan los valores de la FEN, nos dan los valores de la resistencia interna para la fuente 1 y para la fuente 2. Y nos dan el valor de la carga, o sea, la resistencia externa que están alimentando a tu fuente, ¿verdad? Bien, nos piden la corriente. Ahora, pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el sentido de la corriente para este circuito? ¿En base a qué podemos nosotros analizar y decir que el sentido de la corriente va a ser este? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es comparar esto. La mayor va a predominar sobre la menor. Por lo tanto, como esta es la mayor,
Quiere decir que la corriente va a estar en esta dirección. De más a menos. Si yo esa consideración he hecho, estoy equivocado, ¿qué va a pasar? El signo de la corriente me va a dar negativo. Entonces me está indicando el resultado que no es ese sentido correcto, sino que es el contrario. Pero repito, ¿verdad? En base al análisis, viendo que esta es mayor que esta, pues entonces esta predomina sobre esta, ¿verdad? Espero que el resultado de la corriente que obtengamos sea positivo. Bien, jóvenes, ustedes están en la capacidad de encontrar la corriente. ¿Qué debemos hacer? Aplicar la segunda regla de Kirchhoff a este circuito. Obtener la expresión de la corriente, sustituir y obtener el resultado. Yo quisiera que ustedes lo hagan. Háganlo, ¿verdad? Háganlo. Bien, aplicamos la segunda regla de Kirchhoff. Iniciamos en A, en el sentido de la corriente. Iniciamos acá y vamos a recorrer en esta dirección la malla. Bien, participemos. Díctenme ustedes las expresiones que va a llevar esta ecuación. La primera sería menos E1, perdón, menos E1. Menos E1 más, menos I por R1. entonces sería Menos ¿verdad? I por R1. Y por R1 Menos I por R mayúscula. y por R mayúscula Menos I por R2. menos I por R2 Más E2 más E2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna observación sobre ese resultado? Entonces, despejando la corriente de acá, va a ser igual a esto, ¿verdad? 4.4 menos 2.1 entre 1.8 más 2.3 más 5.5. Y esa corriente la díctenme. Los que tienen calculadora, por favor, ayúdenme. Amperio, ¿verdad? Sí, 0.239. 0.24, ¿está bien? Sí, 0.24. 0.24 amperios. ¿Ve? Ahí está la corriente, me dio positiva.
¿Qué me está diciendo entonces? Que la dirección que yo asumí está correcta. Ahora, si fuera lo contrario, pues mi lado negativo, ¿verdad? Bien, ahora la parte B. Nos piden B sub A menos B sub B. De A y B. Aquí viene la parte de la qué trayectoria debemos seguir. ¿Qué trayectoria podemos seguir para ir de un punto al otro y encontrar el cambio de potencial? ¿Cuál trayectoria conviene? ¿Viene esta o conviene esta? ¿Cuál conviene? ¿Esta o esta? La segunda, Esta. creo que sí. Es que pensaría yo que la otra daría una magnitud negativa, ¿no? Oh, no. El resultado debe dar el mismo. Eso no depende de los puntos o la trayectoria que nosotros. Perdón, no depende de la trayectoria que nosotros digamos, no que depende de los puntos nada Ah, más. pues sí, la primera. Si Porque se la siente, entonces la trayectoria primera está está bien, bien. Entonces tenemos B sub A. Luego, ¿qué sigue? Menos C2 Menos E2 más R2 más R2 más I. I por R2. Recuerden que es la caída, ¿verdad? Aquí es una subida. Más I es la corriente que circula, ¿verdad? Por R2. Aunque la corriente circula allá, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros tenemos aquí el signo más y el menos. Acá siempre la corriente va de más a menos. Entonces decimos más I por R2. ¿Y eso qué es igual? ¿Cuánto es el resultado? 4 menos 0.24 por 2.3. Serían voltios. tres punto 85. 3.85. 3.85. 3.85 voltios. Bien, ¿qué me está diciendo este resultado? Este resultado me está diciendo que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Eso me está diciendo. Porque ustedes vean aquí, ¿verdad? B sub A va a ser igual a B sub B más 3.85. Despejando de aquí, ¿verdad? El potencial en A es mayor que el potencial en B, ¿en cuánto? En 3.85. ¿Qué hubiera pasado si el resultado me daba negativo? ¿Qué me estaría diciendo? Si el resultado me daba negativo, ¿qué me diría? Que el potencial en B es mayor que el potencial en A. Bueno, pero lo que nos pedían era nada más eso, ¿verdad? Bien, ahora encontremos la otra pregunta, que es B sub C menos B sub B.
B sub C menos B sub B. Tenemos dos trayectorias. Esta es una trayectoria y esta es la otra trayectoria. ¿Cuál trayectoria conviene para la cuestión de cálculos y tiempo? La segunda. Díctenme. Solo sería menos No, R mayúsculo. menos IR mayúsculo. Menos R mayúscula es 5.5, ¿verdad? 5.5. ¿Cuánto da? $1.32. 1.32 voltios. Recuerden, ¿verdad? No se les olvide que debe ser valor de corriente en amperios y valor de resistencia en ohmios. Y el resultado sería voltios. Si no, pues hay que hacer los cambios, ¿verdad? Cuidado con esos. Ahora, lo hicimos usando esta trayectoria. Ustedes en casa pueden comprobar si el resultado es el mismo viajando por esta trayectoria. ¿Ya? Viajando por esta, ustedes pueden comprobarlo. Siguiendo la trayectoria. A través de las fuentes. Que es más cálculo, ¿verdad? Más tiempo que perder también hay en cálculo, ¿verdad? Pero bueno. Sería así. ¿Lo hacemos? ¿O lo hacen ustedes? Debemos de ingeniero, démosle. Le damos, vaya. Veamos por la otra trayectoria. Por la trayectoria a través de las fuentes, ¿verdad? Tendríamos B sub C. Dígame pues. Más I por R, Sí. más I por R sub 1. Y por R sub 1. Más E1. Menos E2. Más I por R sub 2. Luego, Igual a VB, perdón.
¿Cuánto le da? 1.316. 1.32, ¿verdad? Porque redondeamos a las centésimas allá, ¿verdad? Bueno, aquí estamos comprobando, ¿verdad? Que el resultado es el mismo. Ahora, puede haber algunas pequeñas diferencias, producto de algunas aproximaciones que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando calculamos la corriente, hicimos algunas aproximaciones ahí, ¿verdad? Bien. Estamos listos para trabajar con circuitos de una malla, para poder encontrar la corriente que circula por ellos y la debes de potenciar entre dos puntos, cualquiera que sea el circuito, ¿verdad? Estamos listos. No sé si hay preguntas. Va, si no hay preguntas, esto es lo que teníamos planificado para esta reunión, ¿verdad? La próxima clase van a ver circuitos de mallas múltiples, o sea, son circuitos de 2 mallas o más. Ahí, en ese caso, van a tener que usar más ecuaciones. Posiblemente ya usen la primera regla de Kirchhoff, ¿verdad? La sumatoria de las corrientes. Recuerden que la primera regla de Kirchhoff es la suma algebraica de las corrientes y se fundamenta en la conservación de la carga eléctrica. La segunda regla de Kirchhoff es la suma de los cambios de potencial, la suma algebraica de los cambios de potencial, y se fundamenta en la conservación de la energía. ¿Verdad? Recuerden que potencial es energía por unidad de carga. Entonces, eso es importante que ustedes tengan claro el fundamento de cada una de esas reglas. En la conservación de la carga eléctrica para la primera regla y la conservación de la energía para la segunda regla. Bien, nos vemos quizás hasta la semana 14, ¿verdad?